¿Qué tal? Buenas noches, mi nombre es Enrique Rodríguez. El día de hoy vamos a ver la práctica número 9, corrección de factor de potencia en circuitos monofásicos de corriente alterna. Comenzamos. Bueno, pues comenzamos. El primer circuito nos indica un motor, entonces con una carga inductiva de 2.7 MHz y una carga resistiva de 1.41 kΩ. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las impedancias, la impedancia total. La corriente total, ¿cómo se saca? Bueno, sabemos que es el voltaje total entre la impedancia total. Ya calculamos el valor de la impedancia total y el valor del voltaje total es el mismo que habíamos usado en las prácticas anteriores, en este caso 118.8 volts. Y aquí nos da el valor de la corriente total. Enseguida sacaremos la potencia real con la fórmula. Hay que tener muy en cuenta esta cantidad, 10.0089 watts. Ahorita vamos a ver por qué. Enseguida podemos sacar la potencia reactiva y la potencia aparente. El factor de potencia lo podemos hacer de varias maneras. En este caso utilicé la fórmula del coseno del ángulo y sacándola el factor de potencia es igual a 1. A continuación vamos a ver el circuito, cómo nos quedó simulado en el multisim. Bueno, aquí podemos ver que multisim no me deja poner un motor monofásico, por lo que se tuvo que poner un inductor y una resistencia con los valores vistos en la práctica, simulando esto el motor. Para corroborar los valores pusimos un watómetro y vamos a correr la simulación para ver que los valores calculados y los de la simulación, en este caso la potencia es de 10.010 watts y el factor de potencia es de 1, corroborando así que lo que se hizo en cálculos es correcto. Bueno, ahora aquí tenemos el segundo circuito. ¿Okay? Aquí en este circuito nos están pidiendo que agreguemos un capacitor. Vamos a utilizar el de 1.5 microfaradios que hemos estado usando en las prácticas. Si se fijan, aquí la capacidad inductiva y la capacitiva nos van a dar estos dos valores, también hay que tenerlos en cuenta. La impedancia es la misma del anterior. ¿Por qué pasa esto? Porque hasta este momento el circuito viene siendo el mismo. Este capacitor todavía ni siquiera lo tocamos. ¿Ok? Entonces tocamos la impedancia 1, la impedancia 2, que son las diferentes mallas, y la corriente 1, recordemos que es un circuito paralelo, y la corriente 2. Con estas dos corrientes podemos hacer la suma y sacar la corriente total. Ahora sí vamos a sacar la potencia real. Les decía que esta teníamos que tenerla muy en cuenta. ¿Por qué? Porque hasta aquí, como les dije, hasta el motor viene siendo la misma potencia. Esta y la del primer circuito es la misma. ¿Dónde va a cambiar? Bueno, cuando analicemos la potencia reactiva y la aparente. Ahora vamos a analizar la potencia reactiva. ¿Okay? Y la potencia aparente. Estas fórmulas pues ya las conocemos. El factor de potencia, otra vez utilizando el factor de potencia, sacando el coseno del ángulo, y tenemos nuestro factor de potencia en .7819, el cual comprobaremos a continuación también con el multisim. Bueno, ahora tenemos el circuito número 2, que podemos ver que es igual que el primero, solo se le agregó el capacitor de 1.5 microfaradios. Vamos a pasar a simularlo para ver los valores. El valor me sigue dando en la potencia real 10.010 watts y en el factor de potencia nos da .77792. El que nosotros habíamos calculado era de .7819, eso quiere decir que está correcto, se acerca bastante. Y podemos también corroborar que el segundo circuito también es correcto. Bueno, y por último el tercer circuito, que es simplemente se le agrega otro capacitor, el cual vamos a usar la misma cantidad que ya habíamos usado en las anteriores, simplemente que ahora van a ser dos.
Se saca la conductividad del capacitor. Los valores hasta aquí, si se fijan, van a seguir siendo los mismos porque hasta aquí es el mismo circuito, como habíamos visto. ¿Okay? La impedancia también es la misma. La impedancia 2 y la impedancia 3 es igual. ¿Por qué? Porque el valor sigue siendo el mismo. La corriente 1 y corriente 2 van a tener los mismos valores que en el circuito pasado. El único que va a cambiar es la corriente 3, la que pasa por aquí. Y de hecho va a ser la misma que la corriente 2, ya que es un capacitor y el valor es el mismo, lo de la corriente total. Entonces el valor de corriente 2 y 3 es igual. Para sacar la corriente total sumamos todas las corrientes y tenemos nuestra corriente total. Para sacar la potencia real, pues ya sabemos, es con el coseno del ángulo multiplicado por el voltaje y tenemos la potencia real. Vean que aquí la potencia sigue siendo la misma que en el primero y el segundo circuito. Es la misma. La potencia reactiva, aquí es donde cambia un poco, y la potencia aparente. El factor de potencia, vamos a usar otra vez la del coseno de teta, pues la más sencilla, y nos da un valor de 0.562. Si se fijan, el factor de potencia cada vez ha ido disminuyendo entre más capacitores se le pongan. Y a continuación veremos la simulación del tercer circuito y último en el multisim. Bueno, pues por último tenemos el tercer circuito, que se le agregó otro capacitor de la misma capacidad, 1.5 microfaradios, y vamos a proceder a realizar la simulación para ver los valores finales. La potencia real sigue siendo de 10.010 watts y el factor de potencia ahora es de 0.52633. El factor de potencia calculado había sido de 0.532, es bastante cercano. Entonces podemos decir que el tercer circuito también está bien calculado, por lo tanto es correcto. Bueno, ya para terminar la práctica, por ahí nos hacen unas preguntas, las cuales veremos a continuación. La primera dice, ¿para qué sirve corregir el factor de potencia? Bueno, la forma concreta y rápida sería, sirve para reducir o aún eliminar el costo de la energía reactiva en la factura de electricidad, que es lo que nos interesa. ¿Qué pasa con la corriente cuando se conecta a un capacitor para corregir el factor de potencia? Recordando que el capacitor es un consumidor total de potencia reactiva, así se alarga reducir el ángulo de desfasamiento de la corriente y se logra aumentar la potencia real. ¿Por qué se conserva el valor de la potencia real o activa al agregar los capacitores en paralelo al circuito? Las cargas inductivas adelantan la tensión y el capacitor adelanta la corriente, cuando estos se conectan al condensador en una línea con un factor de potencia inductiva. La inductiva y la capacitiva se compensan entre sí. ¿Corregir el factor de potencia nos puede llevar a un ahorro de energía? Sí, recordemos que al reducir el ángulo tenemos una potencia real mayor, que es la que nos interesa consumir, y de esta manera reduciríamos el costo en cuestión de consumo de energía. Bueno, pues así llegamos al final de esta práctica. Por ahí quedaron pendientes dos preguntas en el cuestionario que puse al final, las cuales decían que debíamos escribir las ecuaciones de cómo calcular la potencia real, activa y aparente de cada uno de los circuitos. Creo que durante el video ahí quedó bien especificado cómo se hicieron las ecuaciones, por eso ya no la puse. Y también quería que pusiéramos el triángulo de potencias de cada uno de los circuitos. Se había olvidado agregarlo, pero pues lo aprovecho para ponerlo aquí. Y ahí se ve clarísimo el triángulo de potencia del circuito 1, 2 y 3. Bueno, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias, nos vemos a la próxima.